Buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre por qué las drogas, es un tema muy interesante, que por qué las drogas acaban produciendo adicción. Empecemos desde lo básico. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro se compara a menudo con una computadora increíblemente compleja e integrada. En vez de circuitos eléctricos de los chips de silicona que controlan los dispositivos electrónicos, el cerebro tiene miles de millones de células llamadas neuronas que están organizadas en circuitos y redes. Este está compuesto por muchas partes con circuitos interconectados que funcionan juntas en equipo. Distintos circuitos cerebrales son responsables de coordinar y llevar a cabo funciones específicas. Las redes de neuronas intercambian señales entre ellas y con otras partes del cerebro, la médula espinal y los nervios que se encuentran en el resto del cuerpo, el sistema nervioso periférico. Para enviar un mensaje, la neurona libera un neurotransmisor en el espacio que existe entre ella y la neurona siguiente. Este espacio se llama sinapsis. El neurotransmisor cruza la sinapsis y se adhiere a los receptores de la neurona, que recibe el mensaje en forma similar a una llave que calza en una cerradura. Esto origina cambios en la célula receptora. Otra molécula llamada transportadores reciclan los neurotransmisores, es decir, los devuelven a la neurona de donde salieron en primer lugar, limitando o cancelando de esa manera la señal entre neuronas. Entonces, ¿cómo actúan las drogas en el cerebro? Las drogas interfieren con la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Esto permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien estas drogas imitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y hacen que se envíen mensajes anormales a través de la red. Otras drogas, como la anfetamina o la cocaína, pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormales altas de neurotransmisores naturales o que, al interferir con los transportadores, eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas del cerebro. Esto también amplifica o altera la comunicación normal entre las neuronas. ¿Qué partes del cerebro afecta en el consumo de drogas? Las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales y pueden impulsar el consumo compulsivo que identifica a la drogadicción. Las zonas del cerebro afectadas por las drogas incluyen los ganglios basales. Estos cumplen una función importante en las formas positivas de motivación, incluido los efectos placenteros de actividades saludables como comer, interactuar socialmente o tener actividad sexual, y también participan en la formación de hábitos y rutinas. También se le denomina el circuito de recompensas del cerebro. Las drogas generan hiperactividad en este circuito, lo que produce la euforia que se siente al consumirlas, pero cuando la presencia de la droga se repite, el circuito se adapta y disminuye su sensibilidad, lo que hace que a la persona le resulte difícil sentir placer con nada que no sea la droga. La amígdala extendida. Esta cumple una función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, las cuales son características de la abstinencia una vez que las drogas desaparecen del sistema y motivan a la persona a volver a consumir la droga. A medida que aumente el consumo de la droga, este circuito se le vuelve cada vez más sensible. Con el tiempo, una persona con un trastorno por el consumo de drogas no las consume ya para lograr un estado de euforia, sino para aliviar temporalmente ese malestar. La corteza prefrontal sería otra. Dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Esta es también la última parte del cerebro en alcanzar la madurez, lo que hace que los adolescentes sean los más vulnerables. Los cambios en el equilibrio entre el circuito y los circuitos de recompensa y de estrés hacen que una persona que sufre de un trastorno por el consumo de drogas busque la droga sin tomar en cuenta los riesgos o consecuencias y tenga menos control de sus impulsos. Algunas drogas, como los opioides, también afectan otras partes del cerebro, tales como el tronco del encéfalo,
que controla todas las funciones indispensables para la vida, entre ellas la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño, lo que explica que las sobredosis puedan reducir sustancialmente la respiración y causar la muerte. ¿De qué manera producen placer las drogas? Bueno, el placer o la euforia no se comprende muy bien todavía, pero probablemente incluya oleadas de compuestos químicos que envían señales, entre ellos los opioides, naturales del organismo, endorfinas, y otros neurotransmisores en partes de los ganglios basales, el circuito de recompensa. Al consumirlas, ciertas drogas pueden generar oleadas de estos neurotransmisores mucho más grandes que las ráfagas más pequeñas que se producen naturalmente en conexión por recompensas sanas como las de comer, escuchar música, emprender actividades creativas o interactuar socialmente. La implicación de la dopamina en todo esto. El cerebro está cableado para aumentar las posibilidades de que repitamos las actividades placenteras y el neurotransmisor dopamina es el componente esencial en todo este proceso. Cada vez que el circuito de recompensa se activa a raíz de una experiencia sana y placentera, una ráfaga de dopamina envía la señal de que está sucediendo algo importante y es necesario recordarlo. Esta señal de la dopamina crea cambios en la conectividad de las neuronas que hacen que resulte más fácil repetir la actividad una y otra vez sin pensar en ello, lo que lleva a la formación de hábitos. De la misma manera en que las drogas producen una euforia intensa, también producen oleadas de dopamina mucho más grandes, lo que refuerza poderosamente la conexión entre el consumo de la droga, el placer resultante y todas aquellas señales externas relacionadas con la experiencia. Las grandes oleadas de dopamina le enseñan al cerebro a buscar drogas y a dejar de lado otras actividades y fines más sanos. Un ejemplo de señales externas son las personas que han estado 10 años sin consumir nada de droga y que al volver a un vecindario o una casa donde consumieron en el pasado, vuelven a experimentar deseos intensos de drogarse. Al igual que montar en bicicleta, el cerebro también recuerda. ¿Por qué las drogas son más adictivas que las recompensas totalmente naturales? De la misma manera que bajamos el volumen de una radio que está muy alto, el cerebro de una persona que hace un uso indebido de estas drogas se ajusta y produce menos neurotransmisores en el circuito de recompensa o reduce la cantidad de